Despiertas en medio de la noche con hormigueo en las manos, se te duermen las manos en la bici o cuando usas mucho el móvil. Si alguna vez has sentido o notado que tu mano se duerme o incluso pierde fuerza sin razón aparente, este vídeo es para ti. Hoy voy a explicarte todo lo que necesitas saber sobre el síndrome del túnel del carpo y cómo este pequeño espacio en tu muñeca puede causar grandes problemas. Bienvenidos, soy Borja Oki, especialista en traumatología. Es importante recordar que la información que te doy aquí es puramente divulgativa y no reemplaza en ningún caso una consulta médica. Si tienes molestias o dudas, lo mejor es acudir directamente a tu especialista. Empecemos. ¿Qué es el túnel del carpo? Para entender el síndrome, primero hay que saber qué es el túnel del carpo. Este túnel es precisamente un túnel estrecho que tienes en la muñeca. El suelo de este túnel está formado por unos huesos en la parte inferior y el techo es un ligamento, al que llamamos ligamento transverso del carpo. Dentro de este túnel pasan 9 tendones que funcionan como unos cordones que conectan los músculos del antebrazo con tus dedos para que estos se muevan. Pero además pasa un nervio muy importante que es el nervio mediano. Y este nervio es el responsable de que sientas una buena parte de la mano y un movimiento que nos distingue del resto de los animales, la oposición del pulgar. Este túnel no tiene mucho espacio de sobra y si algo lo aprieta, lo inflama o algo en su interior ocupa más espacio del habitual, como veremos a continuación, el nervio mediano va a sufrir y te va a dar grandes problemas. ¿Qué es el síndrome del túnel del carpo? Bueno, hemos visto que por este túnel pasan una serie de tendones y lo más importante en este vídeo, que es el nervio mediano. ¿Qué pasa si el túnel del carpo se vuelve, por ejemplo, más estrecho o si algún tejido dentro se inflama? Pues bueno, que eso va a provocar una inflamación mayor y una presión superior sobre el nervio. Y aquí es cuando con esa presión surge el síndrome del túnel del carpo. Básicamente hay que entenderlo como un cable que está siendo apretado y que no conduce bien la electricidad como debería. Por eso, este nervio se queja en forma de hormigueos al principio o incluso pérdida de fuerza y sensibilidad en casos extremos. Este síndrome es un problema bastante común y de hecho es una de las cosas más frecuentes que nosotros tenemos en nuestra consulta. En cuanto a los síntomas, bueno, suelen aparecer de forma gradual y pueden incluir, por ejemplo, adormecimiento, hormigueo en la mano, hormigueo especialmente en el pulgar, el índice y el dedo medio. Esto a veces ocurre al hacer actividades tan cotidianas como, por ejemplo, conducir, montar en bici o sostener simplemente el teléfono móvil. En ocasiones hay una dificultad incluso para agarrar objetos, debilidad en la mano o incluso que se te caigan las cosas sin querer. Esto ocurre porque el nervio está afectado y no controlamos también la mano como antes. Una de las principales características de este síndrome es que muchas personas notan especialmente estos síntomas cuando están durmiendo o incluso al despertar. Y eso se debe a que cuando nosotros estamos durmiendo, flexionamos y cerramos más la muñeca, haciendo unas posturas un poco forzadas para el túnel del carpo y eso genera una compresión en el nervio. Si tienes pérdida de fuerza o destreza, es importante que acudas a un especialista, pues puede que tengas el nervio mediano demasiado comprometido. El síndrome del túnel del carpo puede empeorar con el tiempo y si no se trata, nos pueden quedar daños permanentes. Esto podría llevar a una pérdida de fuerza y sensibilidad en la mano, lo cual a veces incluso podría llegar a ser complicado de revertir. ¿Y cómo diagnosticamos el síndrome del túnel carpiano en nuestra consulta? Bueno, pues lo primero y más importante es escuchar al paciente, que nos cuentes si tienes hormigueo, si tienes sensación de pérdida de fuerza, incluso si existe a lo mejor una irradiación al brazo, al hombro o incluso al cuello. También es importante conocer cuántas veces te ocurre esto a la semana, si te despierta por la noche y cómo interfiere en tu descanso y en tu día a día, tanto a nivel laboral como en tu actividad deportiva. Además, el diagnóstico lo vamos a hacer fundamentalmente en nuestra consulta. ¿Y sabéis con qué? Pues nada, algo tan simple como una pequeña exploración física que vamos a realizar en unos minutos. Estas pruebas las evaluamos para ver cómo está el nervio mediano. En primer lugar tenemos una que se llama la prueba de Fallen. En esta prueba te vamos a pedir que coloques las manos en una posición específica, como la que os estoy enseñando, con las manos
doblando la muñeca hacia abajo, como si estuviéramos haciendo una oración invertida. Te vamos a pedir que mantengas esta postura durante unos segundos y con esta posición vamos a incrementar la presión dentro de este túnel, dentro del túnel carpiano. Y si tienes un síndrome del túnel del carpo, es posible que vayas a sentir hormigueo o dolor en los dedos pasados unos segundos. Otra prueba es la prueba de Durkheim. En esta prueba apretamos la zona del túnel del carpo para ver lo mismo, para ver si salen hormigueos. También nos da información, por ejemplo, ver cómo haces la posición del pulgar y cómo está la musculatura de tu mano, sobre todo la zona del pulgar. Como os decía, nosotros lo diagnosticamos fundamentalmente en la consulta, pero también pedimos pruebas para ver en qué grado está siendo afectado este nervio. Entre las pruebas que vamos a pedir en consulta están la electromiografía o un estudio de conducción nerviosa. En estas pruebas se mide la actividad eléctrica del nervio mediano para ver si hay algún daño en el nervio o, por ejemplo, una disminución en la velocidad con la que él transmite los impulsos. Otra prueba súper útil que hacemos pues es la ecografía. Con la ecografía vamos a observar en tiempo real cómo se ven los tendones y el nervio mediano dentro del túnel del carpo. La ecografía nos permite ver si el nervio, por ejemplo, está engrosado o si hay alguna compresión visible. Es un estudio que no es invasivo y además es relativamente rápido y cada vez se está haciendo en más ocasiones. Y además lo vamos a hacer sin irradiación. Bueno, pues esto en el fondo es un resumen de todo lo que necesitas saber sobre el túnel del carpo y el síndrome del túnel del carpo. Espero que ahora tengas una mejor idea de qué es, cómo se presenta y qué hacemos los traumatólogos para diagnosticarlo en nuestra consulta. Si tienes algún síntoma de los que he mencionado, no dudes en consultar a un especialista. No olvides suscribirte o compartir este vídeo si crees que a alguien le pueda venir bien. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo vídeo.